porque les hace sentir culpables, les hace sentir inseguros. Ellos quieren algo más reconfortante. Y todos nosotros queremos cosas reconfortantes, pero necesitamos pensar en las cosas más serias. Y por eso es que existen estos pasajes y la palabra de Dios nos confronta con estas realidades. Pero vamos entonces a hablar ahora de cómo combatir esa incertidumbre que pudiera venir en nuestros corazones, esa inseguridad. Cómo tener seguridad de nuestra salvación. Leemos el verso 9, capítulo 6 de Hebreos. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora noten ustedes que en este párrafo el escritor de Hebreos nos inyecta seguridad, busca inyectarnos seguridad. Dice: aunque hablamos así, aunque hablamos tan severamente, aunque les hacemos estas advertencias tan serias y tan severas del peligro que corremos como profesantes, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, él está reconociendo que hay cosas que pertenecen a la salvación que se manifiestan y que nos ayudan a nosotros a tener seguridad. Y a los ministros, como en este caso este hombre, dice: nosotros estamos persuadidos por lo que vemos. Lo que nosotros vemos en ustedes nos hace pensar que hay cosas mejores que pertenecen a la salvación. La escritura no le habla a todos así. El apóstol Pablo, por ejemplo, le habla a los efesios y dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor por todos los santos, no cesamos de orar por vosotros. O sea, que él había escuchado que esa congregación creía en Cristo y se amaban los unos a los otros. O cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, en la primera carta de los tesalonicenses dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, Pablo está diciendo: nosotros sabemos que Dios los ha elegido a ustedes, y nosotros tenemos las evidencias de que Dios los ha elegido. Es la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza. Pero en el caso de los hebreos, el problema con los hebreos, con la mayoría de estos hebreos, es que eran infantiles. No crecían espiritualmente, no daban fruto espiritual. Por lo tanto, es cuestionable su conversión. ¿Por qué es cuestionable la conversión de una persona que no da fruto?
de una persona que está por años y no termina, no solamente de entender la doctrina, porque puede ser que las entienda, puede ser que entienda y que lea la Biblia y que tenga devocionales y que asista a la iglesia, pero no da fruto. Su vida espiritual no es fructífera. Y ese era el problema con los hebreos. Por eso es que Pablo les dice, y de esto tengo de Cristo como sacerdote, tengo mucho que decir, pero difícil de explicar. Ahora, vamos a ocuparnos, hermanos, en este pasaje de dos pensamientos. Primero, vamos a ocuparnos de la obra de Dios en el hombre salvo, en el hombre o la mujer salvo, y vamos a ocuparnos de la obra de Dios en su decreto. La salvación tiene estas dos dimensiones: la obra de Dios en nosotros y la obra de Dios en su decreto. Es decir, Dios, para salvar, ha emitido un decreto y ha cumplido todo lo que Él ha decretado, todo lo que Él ha querido hacer, lo que se ha determinado hacer para que sea posible esta salvación. Pero esto va unido a la obra que Dios hace en aquellos que son salvos. De tal manera que los que son salvos, por el hecho de que Dios ha decretado esto, los que son salvos responden a la obra de Dios y manifiestan en su vida eso que Dios hace en ellos. Y Pablo, o más bien el escritor de Hebreos, habla de esto acá. Pero antes de entrar en esto, hermano, déjenme decirle dos palabras extrañas, dos palabras raras. Una es la palabra monergismo, esta palabra muy rara, pero es bueno que ustedes la escuchen y la entiendan, monergismo, y otra es sinergismo. ¿Qué quieren decir esas palabras? Bueno, esas palabras las usan los teólogos, y probablemente ustedes las van a encontrar en algunos libros de teología, cuando ustedes lean un libro cristiano. Monergismo es un concepto que viene de dos palabras griegas, que significa, monergismo significa un poder. Monergismo significa un poder. Y el concepto de los reformadores, el concepto que la Biblia proyecta acerca de la salvación, es que la salvación es monergística. ¿Por qué? Porque es un poder el que hace posible la salvación. Y la pregunta es, ¿qué poder es el que hace posible la salvación? ¿El poder tuyo? Y solo hay un poder. La salvación es monergística, porque es posible solo por un poder. Es el poder de Dios. Ahora, la palabra sinergismo significa poder acompañado, un poder acompañado. Y hay muchos cristianos y muchos predicadores piensan que la salvación es producto del poder de Dios acompañado del poder de los hombres. Que Dios pone una parte y el hombre pone otra parte. Que Dios pone la mitad y el hombre pone la mitad. Y ese no es un concepto bíblico. La salvación es monergística. Mono quiere decir uno. Monorrieles quiere decir que tiene un riel, ¿no? Y sinergia o gismo viene de ahí, viene la palabra energía, un poder. Monergismo. La salvación es monergística. Es producto de un solo poder, del poder de Dios. No es producto de lo que nosotros hacemos. No es por nuestros méritos, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro esfuerzo. Es monergística, es el poder de Dios que hace posible la salvación. Sin embargo, dentro del decreto de Dios, Él ha determinado que todo lo que Él realiza por su poder, por su decreto, sea realizado a través de medios. Dios usa medios para lograr sus propósitos. Y los medios que usa, los tenemos que usar nosotros. Dios nos da a nosotros los medios para que los usemos. Es Él
pero lo hace a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. No es nuestro trabajo. Es necesario nuestro trabajo. Es necesaria nuestra intervención, nuestra diligencia, pero es Dios el que lo hace. Tú estás aquí esta tarde, estás escuchando este mensaje, te tomaste el tiempo, el esfuerzo, gastaste la gasolina, tuviste la determinación de venir acá, pero es Dios el que te trae. Es Dios el que nos tiene aquí. Ahora, nosotros podemos también hacer lo que Dios nos mueve a hacer y en su providencia nos tiene aquí y venir a dormirse al servicio. No te va a servir de mucho que gastaste tu gasolina, tomaste la determinación para venir a dormir o para venir a pensar en otra cosa y no atender adecuadamente la palabra de Dios. Así que tenemos que ser diligentes. Se requiere la diligencia humana. Los dos pensamientos, las dos ideas, hermanos, que nos ofrece este pasaje o en la cual nos vamos a concentrar, es primero la obra de Dios en el hombre. Y el escritor de Hebreos se refiere a eso cuando dice en el verso 9: en cuanto a vosotros, oh hermanos, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es: nosotros observamos en ustedes cosas mejores. Ustedes no parecen ser candidatos a la apostasía, aunque existe ese peligro. Pero ustedes no parecen ser candidatos a la apostasía. Ustedes parecen ser buenos cristianos, cristianos verdaderos. No está diciendo que son cristianos verdaderos, pero está diciendo: nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Hay evidencias en ustedes que indican que son salvos. Claro, uno se puede equivocar. Todo indicaba que Judas era salvo. Y no lo era. Era hijo del diablo, traidor, vendió a Cristo. Murió colgado y se rompió la soga y se rompió las entrañas y se fue al infierno. Pero estaba con Cristo. Pero esperamos cosas mejores. Dios espera cosas mejores de nosotros. Y el escritor de Hebreos dice: en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Ahora, noten ustedes, aquí hay una evidencia que pertenece a la salvación, que se manifiesta en la vida de los hebreos. Dice el escritor, el pastor que escribe esto, dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Está hablando de amor en la vida de los creyentes, de un amor que obra, vuestra obra y trabajo de amor. Está hablando de trabajo, de obra, pero una obra que brota del amor. No es simple activismo, es algo que brota del amor. Y dice: Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y vuestro trabajo de amor. Esa es una evidencia de salvación. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Cuando alguien obra, cuando alguien trabaja, cuando alguien sirve, cuando alguien manifiesta esfuerzo por servir a los santos y hacerlo para el Señor, por su gloria, por su nombre, y lo hace por amor, esa es una evidencia de salvación. El deseo de servir al prójimo y particularmente a los santos en la iglesia, de trabajar por amor, esa es una evidencia de salvación. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Sirve al Señor, hermano. Obra, pero lo que hagas, hazlo por amor. Porque si haces
no importa cuántos esfuerzos hagas, que entregues tu cuerpo para ser quemado, que vendas tus posiciones para dar a los pobres, que hablen lenguas y que conozca todos los misterios, sin amor es como metal que resuena o cíñalo que retumba. No sirve. Es hipocresía. Tiene que ser hecho con amor. Y es una evidencia de salvación. Y Dios no es injusto. Cuando una persona manifiesta eso, es una evidencia de salvación. Verso 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Ahora noten que está hablando de esperanza, certeza de la esperanza, pero dice que esa certeza de la esperanza se manifiesta con una solicitud que a través del tiempo continúa siendo la misma. Él dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. O sea que era evidente en algunos de esos hermanos la solicitud. ¿Qué quiere decir solicitud? Quiere decir disposición, esfuerzo, diligencia. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así que, como de la misma manera que algunos de estos cristianos manifestaban amor y obraban, y trabajaban y servían por amor, de la misma manera también mostraban esperanza. ¿Esperanza en qué? Esperanza en la promesa, esperanza en la vida eterna, esperanza en la palabra de Dios. Pero el apóstol les dice: deseamos que cada uno de vosotros siga mostrando esa misma solicitud hasta el fin. No es algo en lo cual nosotros podemos descansar, es algo que tenemos que alimentar y tenemos que mantener esa esperanza. Es decir, nuestra visión debe ser una visión de la eternidad, de lo espiritual, de lo invisible, de lo eterno. Pablo decía: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por supuesto, tenemos nosotros que ocuparnos de las cosas que se ven, de lo material, de nuestro dinero, de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades. Tenemos que ocuparnos, pero lo hacemos con esta proyección hacia la eternidad, con la esperanza de que todo esto es para su gloria, para el servicio de nuestro prójimo. Y el apóstol les dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Así que habla del amor que obra y de la esperanza que persevera, que muestra la misma solicitud. Luego, en tercer lugar, en el verso 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Después de haber mencionado el amor y después de haber mencionado la esperanza, ahora menciona la fe. Y dice: esto es a fin de que no os hagáis perezosos y imitadores de aquellos que por la fe heredaron las promesas. Ahora, la fe siempre va acompañada de paciencia, porque la fe es esperar. La fe va unida siempre a la esperanza. Y ahora el apóstol menciona la fe y toma como punto de referencia a aquellos que en el pasado, por fe y paciencia, heredaron las promesas. Y dice que nosotros debemos de ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Esas son las cosas que pertenecen a la salvación. Esas son las cosas que observaba el apóstol. Eso tenemos que observar nosotros. Examina tu vida. ¿Hay amor? ¿Haces tú las cosas por amor? ¿Sirves por amor? ¿Lo haces con amor lo que haces? No solo en la iglesia, sino en tu trabajo,
en nuestros matrimonios, en nuestras vidas, y cómo fallamos nosotros en eso, hermano, pero ese es nuestro anhelo, ese es nuestro esfuerzo, hacer las cosas por amor a Dios, por amor al prójimo, porque ese es el más grande mandamiento que existe. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Perder el amor, perder el primer amor, es un pecado del cual tenemos que arrepentirnos. Pero el verdadero creyente se distingue por este amor a Dios, amor al prójimo, por este amor que obra. No es un amor pasivo, no es un amor sentimental, es un amor activo y sacrificial, como el amor de Cristo. Pero esto va acompañado también de la esperanza y va acompañado de la fe. Así que estas son las cosas que Dios obra en el hombre. Es Dios el que lo hace, porque Dios es el que nos da el amor. El amor es de Dios. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él es amor. El amor procede de Él. Él nos mostró su amor en Cristo Jesús, entregando a su Hijo. El amor es de Dios. El amor no es del mundo. El mundo tiene algo que le llama amor, que es un sentimiento, y es un afecto, es una inclinación. Y se llama amor, pero es un amor caído, un amor instintivo, un amor natural, un amor que últimamente es egoísta. Pero el verdadero amor es el amor que viene de Dios. La esperanza y la fe. Ahora, todas estas cosas Dios es el que las obra. Dios las obra en nosotros. Y son evidencias de salvación. Cuando tú dudes de tu salvación, cuando tú quizás te preguntes, ¿seré yo un candidato a la apostasía? ¿Será que tal vez no soy salvo? ¿Será que quizás yo no conozco al Señor? Quizás yo solo soy un religioso que asisto a la iglesia. Examina tu corazón. ¿Hay amor? ¿Obras por amor? ¿Tienes esperanza en la vida eterna? ¿Es la vida eterna tu más grande esperanza? ¿Vives por fe en el Señor Jesucristo? ¿Esperas las promesas en base a la fe de Cristo, no en base a tus propios méritos? Y quizás tú descubras que tu amor es débil y que tu esperanza también es un poco nebulosa y que tu fe no es una fe muy grande, pero está allí, y si está allí, tienes que estimularla, tienes que alimentarla, tienes que crecer en ella, no tienes que ser niño, aniñado. Aquí el apóstol Pablo dice: deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Ese es nuestro deseo, que ustedes se esfuercen, muestren esa diligencia hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, que existe el peligro para ti de convertirte perezoso. Hay cristianos perezosos para leer la Biblia, perezosos para venir a la iglesia, perezosos para buscar la comunión, perezosos para servir a Dios, perezosos para esforzarse, para luchar contra el pecado. Recuerden que este argumento comenzó cuando el escritor de Hebreos se detuvo, dejó de explicar acerca del sacerdocio de Cristo, porque dijo: yo tengo mucho que decir y difícil de explicar porque sois perezosos para oír. Perezosos para oír. Porque sois tardos para oír, o sea, perezosos. Así que esto es lo que Dios obra en aquellos que son salvos: amor, esperanza, fe. Ahora, les dije que en segundo lugar íbamos a analizar la obra de Dios, no solamente la obra de Dios en el hombre, sino la obra de Dios en su decreto. La obra de Dios en su decreto. Porque antes de que nosotros nos convirtiéramos, antes de que nosotros existiéramos, antes de la fundación del mundo, Dios emitió un decreto. Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Es el decreto del mundo. Pablo explica eso en Efesios capítulo 1. Todo lo que Pablo explica en Efesios capítulo 1 hasta el verso 18.
Todo eso sucedió en la eternidad antes de que nosotros naciéramos. Y era el plan redentor de Dios, el decreto, lo que Dios decretó. Dios determinó un plan para salvar, redimir pecadores y para redimir su creación caída. Un decreto. Y la salvación depende del decreto de Dios. Es por el decreto de Dios. Es monergística. Se debe a un solo poder, el poder de Dios. Aquí nosotros no tenemos nada que ver. Cuando Dios emitió su decreto, fue antes de la fundación del mundo. Nosotros no existíamos y Dios lo determinó. Ahora, cuando nos convertimos, fue por el poder de Dios. Y cuando comenzamos a dar fruto por amor, a servir por amor, es el poder de Dios en nosotros. Y cuando mantenemos esa constancia en la esperanza, es el poder de Dios en nosotros. Y la fe que persevera es el poder de Dios en nosotros. Pero hay una responsabilidad, porque Dios actúa a través de medios. Nos da los medios. Y si tú menosprecias los medios, eres indiferente a los medios, negligente a los medios, perezoso, en el uso de los medios, quizás no eres convertido. Es probable que sí, es probable que no. Pero ¿quién lo puede saber? Eso solo Dios lo sabe. Y esa es la advertencia que nos está haciendo acá el apóstol. Pero a la vez nos da estas señales que nos pueden dar seguridad de salvación, de manera que si queremos vivir una vida confortable con Dios, cómoda espiritualmente, segura delante de Dios, tenemos que usar los medios de gracia y crecer en estos dones, en estas virtudes. De otra manera siempre vamos a estar dudosos. Cuando una persona es dudosa de su salvación y de la cercanía de Dios y del favor de Dios para con su vida, lo más probable es que no está usando un medio de gracia. Si no te expones a la palabra, no escuchas la palabra y la escuchas una vez a la semana, distraídamente, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Si no te comprometes con el pueblo de Dios, no sirves al pueblo de Dios como deberías de servir, porque estás demasiado ocupado en tus asuntos, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Si no usas todos los medios que Dios pone a nuestra disposición, si tu lectura de la Biblia es negligente y tu oración es escasa, y la olvidas, y si vives de acuerdo a la corriente del mundo, y tus placeres y tus ocupaciones tienen que ver con el mundo y no con lo eterno, no con lo espiritual, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? Así que ahí están esas señales, pero son obras de Dios. Ahora, en cuanto al decreto, la obra de Dios en su decreto, el apóstol pone como ejemplo, y podría haber puesto a muchos otros, pero pone como ejemplo a Abraham. ¿Y qué es lo que dice? Dice en el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ahora noten ustedes, hermano, que aquí está hablando de la iniciativa divina. Dice, Dios hizo una promesa a Abraham. Dios tomó la iniciativa. No es Abraham el que buscó a Dios, es Dios que buscó a Abraham por su decreto. Y Dios le hizo una promesa a Abraham. Y cuando Dios hizo una promesa a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios es muy bueno, muy bueno, porque Dios le hizo una promesa a Abraham. Y además de que le hizo la promesa, Dios se propuso jurar, le agregó un juramento. Y dice que como no podía jurar por otro mayor, porque no hay nadie mayor que Dios, Dios juró por sí mismo. Por sí mismo. Y dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Noten a Dios en acción.
Pero este es decreto divino. Esto es monergístico. El decreto monergístico de Dios. Dice el verso 15, y aquí está hablando de Abraham en el verso 15, y habiendo esperado con paciencia, aquí se refiere a Abraham, que Abraham esperó con paciencia, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ahora esto es interesante, hermano, porque en el capítulo 11 del libro de Hebreos dice que Abraham murió sin haber visto la promesa, pero aquí dice que alcanzó la promesa. ¿Cómo se explica eso? Bueno, lo que sucedió es que Abraham vivió toda su vida en la tierra que Dios le prometió y nunca llegó a ser el dueño de la tierra, pero él creyó, él vivió creyendo. Dice que saludaba la promesa, la creía, la confesaba que era peregrino y advenedizo en la tierra, y murió sin haber visto la promesa, sin haber recibido la tierra, pero Dios cumplió eso con su posteridad. O sea, Abraham vivió con esa esperanza hasta el fin y vivió sirviendo a Dios. Él dio evidencias de esto que nos está diciendo Pablo acá, que todo cristiano debe dar esas evidencias: amor, esperanza, fe. En la iglesia hay cristianos falsos, hipócritas en el sentido de que dicen ser cristianos y no lo son, y estos llegarán a ser apóstatas, pero nosotros estamos persuadidos de cosas mejores. Si hay amor, si hay esperanza, si hay fe en nosotros, entonces es evidencia de que aquel decreto divino está funcionando en nosotros. En Abraham funcionó. Dios le hizo la promesa a Abraham y juró por sí mismo, y Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Dice el verso número 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Bueno, lo que nos está diciendo acá es que Dios le quería demostrar a Abraham, quería darle seguridad a Abraham de que su consejo, su decreto era inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, que era seguro, fiel. Y para mostrarle Dios a Abraham la inmutabilidad de su consejo, Dios le dio la promesa e interpuso un juramento. Amén. Para que por dos cosas, dice el verso 18, por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Esa frase es preciosa, hermano, alentadora. Dios ofreciéndole a su pueblo, a sus hijos, un fortísimo consuelo. ¿Por qué necesitamos un fortísimo consuelo? Porque la batalla es grande, larga, porque el camino es extenso, porque uno se cansa, porque los enemigos son peligrosos, porque las tentaciones son muchas, porque la seducción del mundo es peligrosa también, porque Satanás acecha como un león rugiente, porque somos débiles. Necesitamos un fortísimo consuelo. Y Dios sabía que Abraham necesitaba eso. Así que le hizo la promesa y le interpuso un juramento para mostrarle más abundantemente la inmutabilidad de su consejo. Para que por esas dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es lo que los cristianos hacemos. Los cristianos lo que estamos haciendo es asirnos, aferrarnos, sostenernos en la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza de la vida eterna en Cristo, que se logra por la fe, no por nuestro mérito, no por nuestro esfuerzo, sino por la obra de Dios.
porque es monergística. Pero en su decreto, Dios nos da los medios y nos llama a usar los medios y a no ser perezosos en el uso de los medios. Y para que nosotros tengamos una gran motivación y tengamos un fortísimo consuelo, nos da la promesa, le interpone el juramento y dice que esto nos da una esperanza. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Ustedes saben, las anclas son las que se usan para evitar que un barco sea arrastrado por la corriente. Cuando está detenido, cuando lo detienen en el puerto, tiran el ancla para que el barco no sea arrastrado por las corrientes. Y aquí lo que está diciendo es que la esperanza que Dios nos ha dado, que está fundamentada en la promesa y en el juramento, es un ancla del alma. Nosotros tenemos esa esperanza fundamentada en la promesa y en el juramento como una firme ancla del alma, y esa ancla penetra hasta dentro del velo. O sea, está en el cielo, está anclada en el cielo. Nuestra salvación está anclada en el cielo, en el trono de la gracia de Dios. Ahí está anclada nuestra salvación. Y dice el verso 20, allí entró Jesús por nosotros. El Señor Jesucristo está allí. Él está sosteniendo esa ancla. No es un ancla literal. El ancla es su intercesión. El ancla es su obra. El ancla es su sangre. El ancla es su sacerdocio. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora noten ustedes que el apóstol ahora vuelve a mencionar a Melquisedec. Ahora va a entrar a hablar de Melquisedec. Eso es lo que él quiere, que nosotros entendamos esa ancla maravillosa, ese consuelo fuerte que Dios nos da. Que nosotros comprendamos, hermanos, que el consejo de Dios, el decreto de Dios es inmutable. Que comprendamos que está sostenido por una promesa y por un juramento en los cuales es imposible que Dios mienta. De manera que esto nos garantiza a nosotros que un verdadero cristiano no se pierde. Un verdadero cristiano persevera hasta el fin, con todas nuestras debilidades, nuestras limitaciones y aún pecados ocasionales. Pero el verdadero cristiano sabe arrepentirse, sabe mortificar el pecado, vive por amor, obra por amor, persevera en la esperanza y se sostiene por la fe. Porque Dios ha decretado y ha prometido y ha jurado, ha interpuesto juramento para que por el juramento y por la promesa, que son cosas en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto es una segura y firme ancla del alma y penetra hasta el cielo, penetra hasta dentro del velo, y allá está Cristo. Él entró por nosotros allí. Él es nuestro precursor, porque un día llegaremos nosotros allá con Él. Y Él es nuestro sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo podemos nosotros entonces lidiar con la inseguridad, con las dudas, con los temores, con los desánimos y las depresiones espirituales que vienen a nosotros? Y cuando hablo de depresiones, hermano, las depresiones de un cristiano no son como las depresiones del mundo. Las depresiones del mundo son un concepto psicológico que puede tener algo de cierto, que tiene que ver con las emociones y con la química de nuestro organismo y con otros aspectos de nuestro organismo. Pero el cristiano verdadero puede padecer algo que
se puede llamar depresión espiritual, es decir, momentos en los que nuestra vitalidad espiritual no funciona de la misma manera. Podemos tener momentos de decaimiento, de duda, de temor, de tentación y aún de pecado, pero tenemos un sacerdote en los cielos. Tenemos un Dios que ha prometido, que ha jurado y que nos ofrece este fortísimo consuelo. Por esa razón, no seas niño, no seas infantil, no juegues con cristianismo, con el cristianismo, no juegues con Cristo, con su palabra, con la iglesia. Sé serio. Busca esto con todo el corazón. Busca esto con todo el amor, con toda la esperanza, con toda la fe. Porque estas son las evidencias del verdadero cristiano. El fruto que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Tenemos que buscar, cultivar esos frutos para que no seamos, como decía el apóstol Pablo acá, tierra que bebe la lluvia, que muchas veces casi cae sobre ella y produce espinos y abrojos, y que es reprobada, próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Pero no, esperamos cosas mejores, aunque hablamos así. Amén. Amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta seguridad que tú nos brindas, por esa obra que tú realizas en nosotros, por el amor que tú has derramado en nuestros corazones, el amor que nos has mostrado en Cristo, porque tú eres amor y habitas en nosotros y nos mueves a orar por amor. Señor, que acrecentemos ese amor, por la esperanza que nos has dado, la vida eterna, que seamos solícitos, Señor, en seguir cultivando esa esperanza, que mostremos la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, que perseveremos en la fe, Señor, como aquellos que por la fe y la paciencia te dan la paz. Gracias, Señor. Gracias porque esa promesa en la que esperamos es una promesa fiel a la cual tú le has interpuesto un juramento y tú no puedes mentir. Y además tenemos esa firme ancla del alma en donde está Cristo sosteniéndolo para sostenernos a nosotros. Gracias, Señor, en el nombre precioso. Amén. Amén. Gracias.